Bienvenidos amantes del misterio, y gracias por asistir una vez más a un nuevo programa de nuestro canal, Veritas Veritatis. Las cosas que están sucediendo en el mundo, en los últimos tiempos, resultan más que extrañas, se están volviendo estremecedoras, y con unas muy posibles consecuencias devastadoras. En este caso, tenemos que referirnos a lo que está sucediendo en gran parte del continente africano, al igual que las convocadas por Moisés contra el faraón egipcio Ramsés, en la octava plaga bíblica. Una nube imparable y gigante de langostas arrasa plantaciones, bosques y sabanas enteras, saltando fronteras, tras haber alcanzado y devastado ya 7 países. La tormenta de langostas, que viene de los desiertos del sur de la península arábiga, ya ha llegado a Etiopía, Kenia, Sudán del Sur, Somalia, Djibouti, Eritrea, y en los últimos días, a Uganda. Es como una nube gigante, de 2.400 kilómetros cuadrados, que se va haciendo cada vez más grande, arrasando con todo a su paso, dejando solo madera seca por donde pasa. Ni los más ancianos recordaban algo así. No hay memoria de una plaga semejante, desde hacía muchas décadas. Los últimos meses en el este de África, podrían pertenecer a un capítulo bíblico. Kenia y Etiopía, países con más recursos que sus vecinos, están llevando a cabo fumigaciones aéreas, pero otros como Somalia, que ha declarado la emergencia nacional, o Sudán del Sur, no pueden tomar esas mismas medidas, debido a la situación de inseguridad. Con todo lo que estamos viviendo, cualquiera podría pensar que nos encontramos ante las plagas que asolaron Egipto, en tiempos de Moisés. Pero, ¿es esto normal? ¿Qué está pasando en el mundo? Plagas nunca antes vistas de langostas, epidemias azotando al mundo, potentes y devastadores huracanes, donde no es normal que se produzcan. Por no hablar de hambruna, terremotos, inundaciones, volcanes entrando en erupción. La lista, tristemente, es larga. Pero este no es el único problema. Las nubes de langosta se desplazan a una velocidad de vértigo, hasta 150 kilómetros en un solo día, y según las propias palabras del secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, Mark Lowcock, no han de pasar ningún control migratorio, o poseer pasaportes, y no respetan las fronteras internacionales, convirtiéndose en un problema de ámbito regional, que afecta a los cultivos y pastos, sobre todo de las personas con menos recursos. Destrozan más de 200 toneladas de cultivos y pastos, en un solo día, y en varias direcciones, en países que sufren hambrunas cíclicas, como Somalia o Eritrea, y otros que sufren desabastecimiento, por culpa de la guerra. Como Sudán del Sur, 11,9 millones de personas ya padecían inseguridad y falta de alimentos, antes de que llegara la nube de insectos. En la Reserva Nacional de Saba, en el centro de Kenia, además de las jirafas Masái, las cebras, los impalas o los leopardos, una nueva especie se ha apropiado del parque, las langostas. Los guardabosques en la puerta de entrada a la reserva afirman que de repente llegó una nube enorme, que hasta tapaba el sol. Fue como en las películas, parecía una nube enorme de polvo, que no dejaba ver la luz. Otros testigos aseguran que las acompaña un ruido atronador y un olor desagradable. Incluso el ganado, sustento de estas comunidades, huyó despavorido, pues como ellos, nunca habían visto una cosa igual. En este sentido, Lowcock afirma, una nube de langostas de 1 kilómetro cuadrado, es decir, de 40 a 80 millones de langostas, puede consumir en un solo día alimentos suficientes para alimentar a 35.000 personas al día. Se estima que el presente enjambre tiene un tamaño de hasta 2.400 kilómetros cuadrados, lo que significa que habría entre 100.000 y 200.000 millones de langostas en ese solo enjambre, y que estarían devorando suficientes alimentos para 84 millones de personas cada día. Si la plaga no se controla en las próximas semanas, la época de lluvias multiplicará el alimento que tienen, y su tamaño se multiplicará exponencialmente. Aunque parezca increíble, esto todavía puede ser peor. A esta situación, hay que añadirle el combate a la hambruna en estos 3 países, con 13 millones de personas que están al borde de ella, y alcanzarían los 19 millones, si se suma Sudán del Sur y Uganda. Además, durante los 2 últimos años, estas comunidades también sufrieron graves afectaciones meteorológicas. Han soportado lluvias escasas, sequías e inundaciones, su capacidad de recuperación se ha visto socavada, y muchas familias, especialmente mujeres y niñas, se han visto obligadas a adoptar mecanismos extremos para hacer frente a la situación. Lowcock resaltó que previamente a esta amenaza, en Etiopía y Somalia, ya había un alto número de personas que necesitaban ayuda humanitaria, y que los planes de respuesta humanitarias para ambos países ascendían a los $1.000 millones. Pero, ¿por qué no dicen nada de esto en los medios de comunicación? Las imágenes y las consecuencias son apocalípticas y devastadoras. Muchos todavía desconocen la magnitud de esta plaga. Estamos hablando de que 1 kilómetro cuadrado puede contener hasta 150 millones de langostas, y al parecer,
todavía puede ser peor. La situación se está volviendo incontrolable, ya que también han aparecido miles de insectos, invadiendo los cielos en una frontera de China. Según se informa, se ha visto llegar a la frontera con China, un gigantesco enjambre de langostas, que provienen de la plaga, que ha devastado millones de acres de cultivos, en todo el África Oriental, durante las últimas semanas. Esto añade aún más problemas, a un país, que lucha por contener el virus mortal, que amenaza con expandirse por todo el mundo. La plaga, ha volado a través del Mar Rojo, hacia Europa y Asia, en los últimos días. Pakistán, que tiene frontera con China, recientemente declaró una emergencia nacional por las langostas. Un experto, citado por el Epoch Times, advirtió que las langostas podrían representar una amenaza directa para China, Tailandia, Laos y Vietnam. Por si fuera poco, esto se suma a los problemas que ya tienen con el temible virus. Es importante destacar que si esta plaga consigue perturbar las próximas cosechas, previstas para marzo, se espera que aumente significativamente el riesgo de hambruna en el Cuerno de África, región que comenzaba a recuperarse. Tras varios años de sequías y recientes inundaciones en Etiopía, Somalia y Sudán, entre otros países, las fuentes de alimentos, para la gente y el ganado, corren peligro. Estos enjambres de langostas son inusualmente numerosos, y están consumiendo enormes cantidades de cosechas y forraje. Pero, ¿por qué se ha producido esta invasión de langostas? ¿Por qué tiene proporciones apocalípticas? Los expertos aseguran que la falta de lluvias y la subida media de las temperaturas provoca que busquen alimento en zonas más verdes, a las que, debido al paso sobre el Océano Índico de dos ciclones tropicales consecutivos, con fuertes lluvias torrenciales, creó entre mayo y octubre de 2018 las condiciones propicias de reproducción para estos insectos, que requieren suelos húmedos, donde depositar sus huevos. De este modo, las lluvias permitieron que durante 9 meses, millares de langostas se multiplicaran en el desierto Rub al-Khali de Arabia, para después desplazarse a países vecinos, donde un clima inusualmente húmedo ha facilitado que sigan creciendo en número. Lo que nos llama la atención es que parece que también en este caso, la peor plaga de langostas que se haya visto, el responsable sea una vez más el cambio climático. Y llama la atención, porque debemos recordar que muchos expertos aseguran que no está probada la relación entre el aumento de las emisiones de CO2 y el efecto invernadero. Pero, si no es el cambio climático, ¿qué podría ser? Parece que lo más fácil es culpar a las emisiones de CO2 de provocar gases de efecto invernadero, responsables indirectamente también de las plagas de langostas. Incluso aunque muchos expertos no respalden esta teoría, es posible que buscar otra explicación no resulte demasiado conveniente, o tal vez todo sea culpa del cambio climático. Nos gustaría conocer vuestra opinión. Por otro lado, estamos hablando de que esta plaga apocalíptica de langostas pudiera tratarse de la primera plaga bíblica que apareciera en nuestro tiempo, pero puede que no sea la primera. La epidemia que se originó en China y que está castigando al mundo en estos momentos podría convertirse en otra de las grandes plagas. Es posible que nuestro planeta se haya cansado de lo mal que lo tratamos los humanos y de alguna forma nos esté castigando. Para finalizar, deberíamos saber que las langostas tienen la facultad de generar grandes migraciones y de vivir en una gran variedad de ecosistemas. No obstante, se deben distinguir entre áreas de invasión, zonas permanentes, o de reserva del insecto. Cuando la densidad de su número alcanza una cierta dimensión, los individuos cambian de forma, de color, de fisiología y hasta de comportamiento gregario. Muchos especialistas creyeron durante años, debido a esos cambios, que se trataban de especies diferentes, cuando en realidad es la misma especie mutando. La langosta del desierto está considerada la especie migratoria más destructiva del mundo. Un enjambre extendido por 1 kilómetro cuadrado es capaz de comer al día la misma cantidad de alimentos que 35.000 personas. Hoy en día, las nubes de langostas son del tamaño de las grandes ciudades. Una nube del tamaño de París consumirá en un día tantos alimentos como la mitad de la población de Francia. Cada individuo consume en un día su propio peso en alimento. Este va aumentando conforme la langosta se va desarrollando, desde pequeña larva a insecto adulto. Nos podemos imaginar la situación a la que se enfrentan estos países, que ya se encuentran castigados con terribles hambrunas. Para combatirla, tras medidas desesperadas, que incluyeron el uso de gas lacrimógeno, o la danza de agricultores, para ahuyentar a estos insectos, Kenia finalmente está llevando a cabo fumigaciones aéreas con 5 aeronaves, en las áreas del norte y centro del país, que ya cuenta con al menos 10 condados afectados. Esta es la terrible situación que se está viviendo ahora mismo, en una gran parte del mundo, y de la que los medios de comunicación no dicen nada. ¿Estaremos de nuevo ante una plaga bíblica? ¿Y vosotros qué pensáis?
Pues hasta aquí el programa de hoy, muchas gracias por vuestra atención, os esperamos en próximos programas, y si te ha gustado, suscríbete y dale like. Seguiremos investigando, esperamos sus comentarios y muchas gracias por ver el video.